Estamos con Enrique Guerci, ex diputado de la República, abogado, autor, intelectual, para conversar sobre la coyuntura política y el estado de nuestra democracia. Doctor Guerci, buenos días. Encantado de saludarte, Joaquín, aquí con todo gusto. Gracias por su tiempo. Quisiera empezar preguntándole si usted cree que será posible, con el actual Congreso y el estado de tribulación política, que al término de estos 2 años hayamos concretado algún tipo de reforma política que sea beneficiosa para el país. Mira, yo no estoy seguro si con este Congreso lo vamos a hacer, pero tampoco tengo ninguna razón para pensar que otro Congreso sea mejor que este. De repente, eligiendo otro Congreso, vamos a estar extrañando a los que están ahora aquí. No me parece que los incentivos políticos estén alineados para que un Congreso mejore paulatinamente en el Perú. Creo, por el contrario, que la tendencia es a un deterioro permanente y consistente de la composición del Parlamento por un tema de incentivos. ¿Cómo eliges el Parlamento en el Perú es el problema? Lo eliges en primera vuelta, por votación mayoritaria, por votación proporcional, no por cifras repartidoras, es decir, con el 30% de la votación tiene 77 diputados. Eso yo creo que ni siquiera es democrático, porque en realidad está sobre representando a una minoría. De manera que yo no veo ninguna razón para ser optimista. Y no la veo tampoco, porque no es un problema de cambiar constituciones. Mira, en el Perú me parece que hemos tenido 12. Cambiando una constitución no cambias la realidad. Los ingleses no tienen una constitución escrita y nadie duda de la existencia de una constitución. En el Perú hemos tenido 12 constituciones escritas y yo creo que todos dudamos de la existencia de una constitución. No basta con escribir una constitución para que esta sea la realidad. Pero si es que, digamos, cambiar la Constitución no favorece, no contribuye a este fin, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar la calidad de un Congreso, la calidad de nuestro sistema político? Yo no creo que sea un problema de un gobierno, en un sistema democrático donde hay separación y equilibrio de poderes. Un gobierno no puede y no debe hacer nada para inmiscuirse en las funciones de otro gobierno. El gran problema en el Perú es la representación política, porque también el gobierno, si hablamos del gobierno nacional, tiene un problema de representación, que no es un problema actual, es un problema permanente. ¿Por qué creo yo que tenemos una deficiencia estructural en el sistema constitucional peruano? Teóricamente, lo que nos enseñan en la universidad cuando vamos y aprendemos en las maestrías y en los doctorados, es que la Constitución sirve para limitar el ejercicio del poder. En el Perú las constituciones no limitan al poder, reflejan al poder. El presidente quiere subyugar a sus adversarios. No estoy hablando del presidente hoy día, siempre a lo largo de la historia. En el Perú la Constitución es un instrumento del poder. Sirve para dividir, para dar y para quitar, para imponer un programa político. No representa al país. Te hablo de cosas obvias. ¿Es un problema de esta Constitución? De todas las constituciones. Tienes un 80% de informalidad. 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Entonces no me hables de Estado de Derecho ni de Constitución. En segundo lugar, en ese 20% que cumple, entre comillas, con la ley, ¿no? La pregunta es, ¿para qué sirve la Constitución? Mira, si tú revisas las últimas constituciones, no me voy a ir a las del siglo XIX, solo las del último siglo, vas a ver que ninguna es una constitución verdadera. Son documentos revolucionarios que el ganador le ha impuesto al perdedor. Empecemos de hoy hacia atrás. La Constitución del 93, fruto del golpe de Estado del 92, donde el ganador le puso al perdedor su visión del mundo y su programa de acción política. La Constitución anterior, la del 79, fruto del golpe militar de Velasco Alvarado del 68. Y los militares no se fueron hasta que la Constitución recogiera sus reformas estructurales. De hecho, Morales Bermúdez observa la Constitución del 79 que tiene que ser promulgada directamente por la Asamblea Constituyente. La anterior, Constitución de 1933, fruto del golpe de Estado de Sánchez Cerro del 31 contra Leguía. La anterior, la última del siglo XX, o la primera, según como quieras verlo, Constitución de Leguía, fruto del golpe del Estado de Leguía contra sí mismo en 1919.
No hemos tenido, por lo menos en el siglo XX, ya si vamos al siglo XIX es peor, ¿no es cierto? Ninguna constitución. Esos son documentos revolucionarios. Constitución es un proceso en el cual se va de abajo hacia arriba, donde todos nos sentimos representados en un texto constitucional. Ningún texto constitucional de los últimos que te he mencionado representa al Perú, porque son documentos impuestos por grupos de la clase política a sus rivales. Pero lo que usted está diciendo es que en Perú quizás sería saludable hacer un nuevo proceso constitucional. No, yo creo que tenemos que ignorar la Constitución escrita. Mira, yo creo que la Constitución es la Constitución histórica. En el Perú hay una Constitución que no es la escrita. En el Perú hay una Constitución histórica. ¿Cuál es esa Constitución histórica? La que los peruanos reconocen como tal. Lo que tendría que hacerse en el Perú, ¿Qué son los usos, las costumbres, como decía Savigny, el espíritu del pueblo, son los que realmente representan las instituciones políticas del Perú. Pero una constitución es necesaria también, ¿no? Escrita no necesaria, ¿para qué la quieres? Basta con que exista, y en el Perú existe una constitución. ¿Cuál es la constitución del Perú? El Perú es un país presidencialista, claro. La Constitución dice que no, que es semipresidencial, como la quieras ver, ¿no? Unos dicen que es semipresidencial, la del 93, otros semiparlamentaria, depende cómo la leas. Yo creo que el Perú es un país presidencialista, no solo presidencialista, providencialista. El presidente representa no al Inca, como quería la izquierda de mi época, sino al rey. ¿No es decir? El presidente es heredero de los poderes reales. En segundo lugar, las repúblicas latinoamericanas, como dice el historiador chileno Bernardino Bravo Lira, son en realidad las reales audiencias independizadas. En América Latina lo que ocurre, en América Española, a raíz de la invasión de Napoleón, es que las reales audiencias se independizan en un proceso más o menos lento que va de 1810 a 1821, en el caso peruano. Cada país, cada república latinoamericana es una real audiencia independizada. El poder judicial preexiste al Estado republicano. Por eso es que no lo puedes cambiar por una ley, porque el poder judicial en realidad es una institución más allá de las leyes que lo regulan. La audiencia de Santiago es la República de Chile. La audiencia de Charcas es la República de Bolivia. La audiencia de Santa Fe es la República de Colombia. La audiencia de Quito es la República de Ecuador. En Perú había dos audiencias, pero la de Cusco fue muy tardía, posterior a la revolución de Túpac Amaru. Entonces no hubo tiempo, pese a los esfuerzos de Santa Cruz, ¿no es cierto?, de construir un Estado surperuano en base a la Real Audiencia de Cusco para que Perú diera lugar a dos repúblicas. Una en base a la Real Audiencia de Lima, el Estado norperuano, y una en base a la Audiencia de Cusco, el Estado surperuano, que es la esencia de la Confederación. Entonces, la historia republicana del Poder Judicial precede a la República. Pero si todos los países latinoamericanos tenemos esta herencia, ¿cómo explicamos que otros tengan democracias y economías mucho más desarrolladas? Bueno, tendríamos que discutir exactamente si son democracias o no. Y creo que el tema es bastante complejo. Pero, por ejemplo, en el caso chileno, la clave de la estabilidad chilena es su estabilidad jurídica. Mira, Chile solo ha tenido un Código Civil. El Código Civil es más importante que la Constitución. Desde que Chile empieza como república, solo han tenido un Código Civil, el Código Bello. ¿Por qué? Porque lo escribió un señor que todos conocen, todos los intelectuales de América Latina conocen, el profesor de Bolívar, llamado Andrés Bello, era un venezolano que vivía en Chile. Al final de su vida fundó la Universidad de Chile y él solito se encerró en su casa, discípulo de Jeremy Bentham, positivista, y se sentó y escribió un Código Civil. ¿Qué es el Código chileno hasta hoy? Chile nunca ha cambiado de Código Civil, ha cambiado de constituciones. Claro, ha actualizado su Código Civil como corresponde, pero es el Código Bello, de una estabilidad jurídica absolutamente impecable. En Perú llevamos 3 códigos civiles y ya quieren uno cuarto. Cuando no han acabado de cumplir con el Código del 84, ya lo quieren volver a modificar. Entonces, el punto es el siguiente al que voy. Este no es un problema legal. Las constituciones se parecen todas. Este es un problema político. ¿Queremos limitar el poder o no? Y lamentablemente la historia política del Perú no es una historia, en ese sentido, democrática, de división y equilibrio del poder, sino una historia de concentración del poder.
Pero precisamente, dado que es un problema político, ¿no cree usted que algunas reformas a la manera en la que elegimos nuestros representantes, a la manera en la que se eligen, en la que se constituyen los partidos, podrían contribuir? Sí, pero nadie las está planteando. Yo creo que esas son las reformas básicas. La reforma básica que nadie está planteando es la de la elección, el sistema electoral. Yo creo, el profesor José Luis Sardón, magistrado del Tribunal Constitucional, publicó un libro fascinante acerca de las consecuencias del sistema electoral peruano. Yo creo que gran parte del problema político en el Perú deriva de un sistema electoral como el que tenemos. Si vamos a optar por un sistema de segunda vuelta, tendría que ser generalizado. Segunda vuelta para el Congreso, en circunscripciones uninominales o binominales a lo sumo, ¿no es cierto?, con voto mayoritario, como es en Estados Unidos, como es en Chile, como es en Francia. En Francia todos van a la segunda vuelta, ¿no? O vamos ya a un sistema de representación mayoritario simple por distritos electorales que estén cerrados, que cada distrito electoral elija a su representante. Pero este sistema en el cual tenemos votación proporcional en primera vuelta para elegir al Congreso, con una legitimidad distinta de la elección del presidente y sin una Cámara Nacional, lo que produce es un parlamento fagocitado por los caciques locales, sin un nivel de representación nacional, porque no hay un Senado, y un presidente elegido en segunda vuelta por un constituency completamente distinto. Pero si la elección al Congreso se diera en la segunda vuelta, una crítica a esa alternativa es que algunas fuerzas minoritarias sencillamente desaparecerían del Congreso, ¿no? Sí. Tendríamos un Congreso que sería mayoritariamente de Fuerza Popular ahora y de Peruanos por el Cambio, digamos. Bueno, ¿eso es deseable? Yo creo que es deseable una estabilidad institucional de largo plazo. Pero mira, si tienes hoy día elecciones, ¿no es cierto?, habría que ver cuál va a ser el resultado, porque yo veo con gran entusiasmo al gobierno tratando de buscar una nueva elección parlamentaria y yo no estoy muy seguro que el Congreso que vaya a ser elegido, si las elecciones son en 4 meses, como establece la Constitución, producir una disolución constitucional del Congreso, yo no veo que el Congreso vaya a ser muy diferente al que actualmente haya. Antes de entrar en la materia de la cuestión de confianza, el Ejecutivo sí ha priorizado algunas reformas políticas que pretenden mejorar los resultados. Quisiera preguntarle en particular por las que se han presentado. Sí. Llama la atención, bueno, las elecciones internas abiertas, la eliminación... ¿Una por una? Empecemos por las elecciones internas abiertas. Delirante que los apristas van a elegir al candidato del PPC o que los izquierdistas podrían inscribirse para elegir al candidato de Con mis hijos no te metas, que yo creo que pueden ganar la próxima elección. Lo encuentro delirante. En mi concepto, de acuerdo con la lógica de la Constitución peruana, viola el principio de libre asociación. ¿Puede haber una reforma inconstitucional? Sí, lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional y la Corte de Derechos Humanos. Yo creo que esa idea es ilógica. Sí creo en las primarias cerradas. Mira, si tú haces un partido liberal o haces un partido conservador, naturalmente tu candidato tiene que ser elegido por quienes tienen, los abogados llamamos, affectio societatis. No puedes hacer una primaria abierta, bueno, vendrán pues tus enemigos mejor organizados que tú, ¿no es cierto? Y coparán los partidos. Ya me imagino al Movadef, que es el grupo político mejor organizado del Perú, que no tiene reconocimiento político, ni siquiera inscribiéndose, yéndose a votar a las elecciones para hacer un boicot a la democracia. Creo que es imprudente e ingenuo. El voto preferencial, eliminación del voto preferencial. Yo creo que es un error. Eso sería el caciquismo de los partidos políticos. Yo fui brevemente parlamentario, del 90 al 92, ahora me porto bien ya con esas cosas, soy solo abogado. Pero yo he estado en un parlamento elegido por voto preferencial y me he podido sentar a los 28 años de edad con Luis Alberto Sánchez, con Armando Villanueva, con Manuel Ulloa, que integraba conmigo la bancada de Fredemo. Yo he visto lo que era un parlamento de alta calidad: Javier Velarde Aspíllaga, Bobby Ramírez del Villar, Felipe Oster, en el parlamento peruano disuelto por Fujimori. Era un parlamento europeo, era un parlamento de un nivel altísimo. No podías abrir la boca si no tenías algo que decir, porque nadie se atrevía. El primero en hablar era Luis Alberto Sánchez, porque se seguía el estricto orden de seniority en las sesiones de Congreso, porque era bicameral, y el segundo era Roger Cáceres Velázquez, que era el segundo parlamentario más antiguo.
Entonces tú sencillamente te sentabas a escuchar y era una clase de democracia. Entonces mi experiencia con el voto preferencial es buena porque se rompe el caciquismo partidario. Una lista cerrada es mejor que voto preferencial, no lo creo. Pero una crítica al voto preferencial es que, por ejemplo, un candidato que tiene la capacidad económica de financiar una gran campaña, casi que tiene asegurado un sitio en el Congreso. Pero un candidato que tiene la capacidad económica se compra el puesto en el Congreso y lo pone en el puesto 1 también. Al interior del partido, dice usted. Del partido. El problema de la capacidad económica no es una objeción para alterar la forma de elección. Creo que al revés. Un tipo con mucha plata puede ser candidato, pero no por eso es elegido. La gente elige en voto preferencial a quien quiere elegir, por quien se siente representado. Entonces yo no creo que el voto preferencial sea un problema, al revés, creo que es una exigencia de las oligarquías partidarias que quieren para mantener la disciplina interna, pues naturalmente el parlamentario elegido por voto preferencial es chúcaro. No, si no es miembro del partido, se siente independiente, porque lo ha elegido su propio constituyente. Pero la cohesión y disciplina interna no es algo deseable en un partido. Dependerá de la ideología y de los principios de ese partido. Mira, Acción Popular. Acción Popular no tiene deserciones. Acción Popular es un partido que funciona, que está ahí, que han sacado una votación bastante respetable, que han ganado junto con Acuña en las últimas elecciones a los gobiernos regionales y municipales, y Acción Popular es un partido histórico. Yo no veo, ¿no es cierto?, que tú tengas que imponer la disciplina. La disciplina es un efecto, no una causa. ¿Qué opina respecto de la propuesta del Ejecutivo del tema de la paridad y alternancia? Demagogia. Demagogia. Porque tú la paridad no la impones por ley. No interesa cuántos postulan, sino cuántos son elegidos. Si quieres hacer una paridad, pero ahí claro, ya te volverías abiertamente un dictador, lo que tendrías que establecer es cuotas directamente. Se elige a la mitad de mujeres y a la mitad de hombres. Y haces votaciones por separado. No sé, eso rompería el principio de igualdad ante la ley, el principio de libre asociación y sería profundamente antidemocrático. Que postulen un hombre y una mujer intercalados, además con todo derecho a las comunidades gays, yo soy liberal, de manera que las comunidades gays y todos los demás, los trans, los A y los infinitos miembros de las comunidades gays que reclaman su propia identidad tendrían el derecho a exigir la misma paridad. Y siendo todos iguales, me parecerían esas listas de los cuentos de Borges en las cuales la lista es infinita, ¿no? Entonces, ¿cree usted que hoy demagogia, las mujeres y los hombres tienen misma oportunidad de llegar al Congreso? Mira lo que ha salido elegido. Por ejemplo, en Fuerza Popular, no tengo el dato exacto, pero la representación parlamentaria femenina más importante me parece que es la de Fuerza Popular. Eso es consecuencia de la habilidad política y la capacidad de representación de cada uno de los candidatos. Eso no puede ser impuesto por la ley. Un tema que no ha... En general, las cuotas me parecen perversas y no funcionan, porque son artificiosas y demagógicas. Respecto del tema de la inmunidad, la propuesta para que la inmunidad no sea determinada en el Congreso, sino en la Corte Suprema. También. Mira, yo, digamos, ¿quién la levanta? Me parece indiferente. Yo propuse, porque me lo preguntaron, que fuera el Tribunal Constitucional para que no quepa duda. ¿No es cierto? Que el magistrado menos antiguo, para que no sea una cosa infinita, que se establezca una modificación a la ley según la cual el magistrado menos antiguo del Tribunal Constitucional sea el encargado de levantar las inmunidades. Y se acabó la discusión. Eso es mejor que sea el Congreso el que las haga. Por supuesto, y mejor que sea la Corte Suprema. ¿Por qué no es deseable que sea la Corte Suprema? Porque lo único que hace la Corte Suprema es lavarse las manos. La historia de la Corte Suprema, por eso le pusieron un Tribunal Constitucional en Lima, encima es la claudicación. La Corte Suprema no toma decisiones. Lamentablemente en materia política no. En materia jurídica, para discutir la letra de cambio y la procedencia de una acción, ¿no es cierto?, de arrendamiento por precario, la Corte Suprema tiene criterios contradictorios que son elaborados y reelaborados a través del tiempo. No le puedes pasar esa responsabilidad a la Corte Suprema porque además ellos son los que van a juzgar a la persona, con lo cual habría un conflicto de intereses notorio. En cambio, el Tribunal Constitucional no juzga a gente. Y tú designas al magistrado menos antiguo y lo haces. Pero yo no eliminaría las inmunidades, porque es un error eliminar el sistema de inmunidad. ¿No cree que deben regularse aunque sea? Yo no creo, ya están reguladas y creo que están reguladas claramente. Solo eres inmune por lo dicho y por lo realizado dentro de tu trabajo
que es competencia de tu mandato parlamentario, en el caso del mandato parlamentario, en el caso del presidente tiene su propia inmunidad, y en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. No hay más inmunidades en nuestro sistema jurídico. Yo creo que son indispensables porque si tú le permites a cualquier persona enjuiciar por sus votos a un magistrado del Tribunal Constitucional, no va a votar. Igual un parlamentario. Si tú le permites a cualquier persona intimidar a un parlamentario adverso a tu punto de vista, no va a haber ni función fiscalizadora ni función legislativa. La inmunidad parlamentaria viene de tiempos de Cromwell, cuando se enfrentó el Parlamento contra el rey y fue una conquista democrática. La Areopagítica de Milton está escrita directamente para defender la inmunidad parlamentaria y el hecho de no estar sujeto a mandato imperativo. Si hay algún problema con las mayorías parlamentarias que se creen, encubren o no a una persona, perfecto, que sea un magistrado del Tribunal Constitucional y se acabó. Eso no me parece big deal, ¿eh? Están haciendo una tormenta en algo que se soluciona en 30 segundos. Quiero preguntarle por la forma en la que el Ejecutivo está buscando implementar estos cambios. ¿Qué le parece la cuestión de confianza presentada esta semana por el presidente Vizcarra? Hay varias, ya que me preguntas por la forma, hablemos de la forma y el fondo. En primer lugar, la forma deplorable. Lenguaje chavista, tanto del presidente como de Salvador del Solar, por el que tengo un aprecio personal porque lo conozco mucho tiempo. No son las formas de un mandatario democrático. El lenguaje del mensaje presidencial fue un mensaje chavista. Ni Fujimori nos trató así en el 92. A los congresistas. Yo era miembro del Parlamento, era diputado en esa época. ¿No cree que se lo han ganado algunos congresistas? Pero igual el presidente de la República no puede utilizar ese lenguaje intimidatorio ni matonesco. Creo que es deplorable el lenguaje. El presidente representa al Perú y tiene que mantenerse siempre en su dignidad y en perfecto control de las circunstancias. Segundo lugar, el lenguaje del primer ministro, el presidente del Consejo, claro, se ha reproducido en el del presidente de la República. Hay un especular, de espejo, ¿no? Él se ha visto reflejado. Entonces ha adoptado también un lenguaje intimidatorio. Tú no le puedes poner un plazo al Congreso para decirle usted me escoge a mí en 15 días, en 20 días. Un proyecto de ley no es una letra. Tú no le puedes poner una fecha de vencimiento. Primero, porque es inconstitucional. Segundo, porque no son las maneras democráticas. Y en tercer lugar, porque es una ingenuidad. Es decir, el primer ministro va a decir 15 días, ¿por qué no 14? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 21? Porque se le ocurre en qué basa el plazo, en qué artículo de la Constitución o de la ley o del reglamento del Congreso, que es ley del Congreso de la República, equivale a una ley, basa el señor presidente del Congreso y del Consejo de Ministros semejante petición. Yo el lenguaje, las formas las veo mal. Ahora vamos al fondo, para no dejar de contestar tu pregunta. Mira, hay varios problemas que ya han sido muy moderadamente advertidos por el presidente del Tribunal Constitucional, que obviamente se ha cuidado en adelantar opinión porque no puede. Pero hemos escuchado una declaración de él donde precisa algunos términos que yo creo que hay que destacar. Cuando el presidente, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer cuestión de confianza de cualquier cosa, la respuesta es sí. Puede parecer un poco extremo, pero lo ha reconocido así en la sentencia del caso 006 del 2018, PI, proceso de inconstitucionalidad, el propio Tribunal Constitucional. ¿No? Esta es una facultad, la del 133 y la del 134, que son irrestrictas del presidente del Consejo. El presidente del Consejo, ¿no es cierto?, tiene la facultad de presentar una cuestión de confianza, el 133. A nombre del Consejo no hay ninguna restricción. Preguntas, ¿podría pedir que se derogue la ley de la gravedad? Sí, así de absurdo es. Esta es una norma absurda. Enrique Chirino Soto, que la propuso, si uno lee, que fue mi jefe además en el diario de La Prensa, por el cual yo tengo una gran admiración, Enrique Chirino Soto, que propuso este artículo, si tú lees el acta, ¿no es cierto?, del debate de la constituyente, el CCD del año 93, vas a ver que él dice exactamente que esto no tiene límites, que es una institución parlamentarista sin límites. El presidente del Consejo de Ministros puede pedir lo que le dé la gana. O sea, que hasta ahí estamos bien. Yo creo que eso está equivocado, pero está así.
Digamos, reconozco positivistamente que eso dice la norma. Creo que es absurdo, porque el presidente del Consejo de Ministros no podría hacer cuestión de confianza de cosas absurdas. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros no podría hacer cuestión de confianza para prohibir la siesta o para pedir la derogación de la ley de gravedad. ¿Por qué, me vas a preguntar? Porque viola el principio de razonabilidad, que es una garantía constitucional implícita. ¿Por qué? Porque lo dice la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional en sus precedentes vinculantes históricos. Entonces, no puede haber normas irrazonables, y eso sería una petición irrazonable. No es el caso. Preguntémonos, ¿es irrazonable lo que ha hecho el Consejo? No, el presidente del Consejo ha presentado y ha hecho cuestión de confianza de una serie de iniciativas. En esas iniciativas hay algunas que son reformas constitucionales, hay otras que no. Las que no, que implican reformas legales, no veo ningún problema, serán sometidas a consideración del Congreso, y el Congreso las aprueba, las no aprueba, habrá consecuencias. Las constitucionales. La modificación de la Constitución, y esto sí es muy delicado, es una facultad exclusiva del Congreso, por mandato del artículo 206 de la Constitución. Solo el Congreso puede modificarla. Hay un sistema de referéndum, pero si se aprueba en 2 legislaturas, el Congreso es el único que puede modificar la Constitución. Son 2 legislaturas con mayoría calificada. Ahora bien, ¿eso qué significa? Supongamos que el presidente del Consejo presenta, como ya lo ha hecho, su cuestión de confianza, que el Congreso vota favorablemente su cuestión de confianza y que las leyes así propuestas, las de rango legal no representan problema, las de rango constitucional. El Congreso puede libremente, porque no tiene ninguna limitación, aprobar en parte o no, o introducir otras modificaciones constitucionales, ¿no? O hacer la modificación constitucional de acuerdo con su criterio. Es su facultad exclusiva. El presidente, por mandato del propio artículo 206, no puede observar ninguna reforma constitucional. Lo dice el segundo párrafo. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente. ¿Eso qué significa? Que si el presidente no puede observar una ley de reforma constitucional, ¿el presidente puede hacer cuestión de confianza de una ley de reforma constitucional? Es una pregunta muy compleja, porque la Constitución no se ha puesto en ese escenario. Ha dicho que es facultad exclusiva del Congreso reformar la Constitución. Y de otro lado le reconoce al presidente del Consejo el derecho de plantear cuestión de confianza por lo que quiera. ¿Qué se produciría aquí? Para mí, un conflicto competencial. Porque el Congreso podría decir, usted no me puede obligar a modificar la Constitución. No puede, porque es mi facultad exclusiva. Entonces, ¿cómo Pero lo que no resuelve? puede es observarla. Observar, pero la pregunta es, si no la puede observar, ¿puede hacer cuestión de confianza de una reforma constitucional que no puede observar? Porque, muy bien, yo le digo que sí, pero apruebo la ley que me da la gana. Pero, digamos, si es que el presidente no lo observa... Sí, pero lo que ha dicho el presidente del Consejo es que si no le aprueban en 15 días, dará por denegada. Eso lo vamos a analizar después. Déjame acabar con el argumento. Yo creo que el Congreso puede recurrir al Tribunal Constitucional, porque en el Perú hay, además de la acción de amparo, además del habeas corpus, además de la declaración de inconstitucionalidad de las normas, de las leyes y ordenanzas, hay un procedimiento velocísimo que se llama cuestión competencial. El artículo 202 de la Constitución, inciso 3, dice que el Tribunal Constitucional conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Es decir, frente a este pedido de cuestión de confianza, el Congreso podría decirle al Tribunal Constitucional, el gobierno está invadiendo una facultad exclusiva mía. Señores del TC, ustedes digan si puede o no puede. Y esa es la forma democrática, no a gritos, no amenazando, no poniéndole plazo a una ley como si fuera una letra. Se va al Tribunal Constitucional
Y el Tribunal Constitucional puede dictar una medida cautelar, inclusive, estableciendo si se vota o no se vota, y eso lo puede hacer. Yo creo que habría consenso para atenderlo rápidamente después de escuchar al presidente del tribunal ayer. Claro, él no ha adelantado opinión, no puede, pero escuchando su punto de vista me queda claro que se podría estar suscitando un conflicto competencial. Y respecto de las que no son modificaciones constitucionales, ¿se puede poner un plazo? Yo no. No hay ninguna. Hay dos observaciones. El señor presidente del Consejo ha dicho dos cosas. Ha puesto un plazo de 15 días y en segundo lugar ha dicho que si en ese plazo no se aprueban las reformas tal como las ha presentado. Sin modificar su esencia. Sin modificar, bueno, pues ya se puso aristotélico. Vamos a ver qué significa sin modificar su esencia. ¿No es cierto? Se dará por rehusada. Primero, eso es inconstitucional. Él no puede dar por rehusado nada. Porque, de acuerdo con el artículo 134, la cuestión de confianza se vota. Es una votación. Es un hecho objetivo. Él no puede, aquí no hay silencio positivo. Esto no es un procedimiento administrativo, se equivoca, o negativo. ¿No es cierto? En derecho administrativo, si se callan, ¿no es cierto? O se entiende negada o se entiende aceptada según lo que la ley indica. Una vez otorgada, ¿no se puede revertir? No puede. Cuando el Congreso vota, define la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una votación, lo establece claramente el artículo 133, ¿no es cierto? Se tiene que votar. Entonces, si el Congreso vota y le acepta la cuestión de confianza, eso se acabó. Él no puede decir, ahora lo doy por... Si lo pretendiera hacer, eso sería un golpe de Estado. Pero entenderá que el problema con, digamos, esta figura es que puede darse la cuestión de confianza y luego en el Congreso los proyectos se desnaturalizan y termina aprobándose otra cosa. Se desnaturalizan, pues, porque el Congreso es autónomo, el Congreso no es esclavo del presidente. En ninguna parte de la Constitución dice que el Congreso tiene que hacer lo que el Poder Ejecutivo le diga. Eso se llama separación y equilibrio de poderes. Imagínate si en Estados Unidos el presidente Trump va a pretender que el Congreso le apruebe una ley como él quiere. Puede presentarla, puede pelear por su ley, pero el Congreso aprueba la ley que le parece. Lo que puede hacer el presidente es impugnar la ley. Puede observarla, pero las leyes de modificación constitucional no las puede observar el presidente. Entonces, si el Congreso actuara con sabiduría y en lugar de seguir profundizando la crisis institucional, como dicen en España, la crispación política que hay en el país, aprobara la cuestión de confianza y posteriormente promulgara o no promulgara, aprobara leyes de modificación constitucional distintas a las propuestas por el presidente no podría observarlas. ¿Usted ha dicho que el Ejecutivo tendría interés en cerrar el Congreso? Yo tengo la impresión que a ellos no les interesa esta cuestión de confianza por el lenguaje. ¿Y eso están buscando cerrar? En política yo aprendí muy joven, ¿no? Por eso ya me volví bueno, como te he dicho hace un rato, que la forma es el fondo. ¿No? Que en realidad estas discusiones jurídicas son siempre justificativas, son pretextos. En realidad las decisiones políticas son distintas. A mí me queda claro que el presidente entiende que su manera de recuperar credibilidad y popularidad, mejorar en las encuestas, es enfrentando a la mayoría fujimorista en el Parlamento. Y lo veo muy decidido a seguir adelante en una elección parlamentaria, ¿no? Ya lo ha dicho expresamente el señor ministro de Justicia, que es un miembro del Congreso, ¿no? Que se aprueba o se disuelve el Congreso. Yo creo que van a disolver el Congreso, que por eso dice que van a entender que cualquier modificación en su esencia significa una desaprobación de la confianza, cosa que es totalmente ilegal, pero si lo hicieran, ¿no? Entonces, ¿y qué herramientas tiene el Congreso? Bueno, como te digo, la competencial. Yo si fuera parlamentario, felizmente ya no lo soy, pero si fuera parlamentario ya estaría yendo al Tribunal Constitucional. Hace rato, lo pueden ir un grupo de parlamentarios además, y plantear un acta competencial. Porque claramente se está invadiendo una competencia. Y el tribunal lo decidirá. El tribunal, como en el caso de la 006 del 2008, como te decía, de repente dice, el Poder Ejecutivo tiene derecho a pedir cualquier cosa, ustedes tienen que aprobar o desaprobar. Bueno, pero que lo digan, con lo cual se termina el debate. Y si vamos a una elección, ¿no? Respetando estrictamente el cumplimiento de la Constitución, yo no creo que aquí puede haber un mal cálculo. El Poder Ejecutivo, de repente, esto es un suicidio y terminan extrañando al Parlamento actual. Porque por 1 año y medio, que es solo para completar el periodo, el nuevo Parlamento que fuera elegido, tal vez termina pues siendo un Parlamento que está dominado por gente que sea hostil al gobierno. Sorprende la cantidad de gente que demanda un cierre del Congreso, mano Siempre dura. es así. Pero La dictadura es popular
hasta que se produce. Después todos acaban presos. Eso debería recordarlo tanto el presidente como el presidente del Consejo de Ministros, que se vean retratados en el espejo de Fujimori. ¿Cree usted que hoy el pueblo peruano tiene una vocación democrática? Nunca la ha tenido, pero ningún pueblo la tiene. La democracia es una conquista de la civilización, no es un producto de la naturaleza. La naturaleza humana no es democrática, la naturaleza humana es autoritaria. La democracia es una conquista de la civilización. Le ha costado mucho a los pueblos salir del bosque y de la jauría para construir la civilización. Mira, yo estuve en el Congreso del 92 cuando nos disolvió Alberto Fujimori. Y al día siguiente del golpe de Estado, el 6 de abril, fuimos un grupo de parlamentarios a tratar de liberar a Roberto Ramírez del Villar, que estaba preso en su casa, ilegal e inconstitucionalmente, detenido por el ejército, además, en su casa aquí en San Isidro. Era el presidente de la Cámara de Diputados. Tratamos de liberarlo, nos atacó la policía, nos disolvieron y tuvimos que salir. Pero lo que más me impresionó, y lo tengo en el recuerdo hasta hoy, es que pasó un tipo en un carro y Bobby Ramírez del Villar salió a la ventana de su casa a hablar, estaba la prensa nacional e internacional, y pasó un tipo y le tiró un puñado de monedas a Bobby. Y a los parlamentarios que estábamos ahí nos gritó, ¡vendidos! Oye, hasta hoy recuerdo el tintineo de esas monedas cayendo en la calle. Nadie le podía decir vendido a Roberto Ramírez del Villar. Si tenía alguna responsabilidad política, podría ser la que tú quieras, pero esa no. Para la gente, la democracia es un estorbo, porque la democracia es una conquista de la civilización, no es una aspiración popular. Lo que le gusta al pueblo es un tirano benévolo, que dé y que quite, que te entregue lo que tú quieras, que te proteja, el viejo paternalismo latinoamericano. Pero la democracia se conquista. ¿Cómo explicar que la democracia pueda ser sostenida a través del tiempo en muchas civilizaciones sin el apoyo popular? Pero mira la crisis de la democracia en Europa en este momento, ¿no? La ascensión de la ultraderecha es precisamente la representación de esa crisis y la frustración de la democracia en todas partes. Alemania era el país más culto del mundo, y acabó en manos de Hitler, que ganó con votación relativa, pero ganó un proceso electoral. Hayek llamaba a esto la perversión del ideal democrático. Por la democracia también puedes llegar a la dictadura, y me temo que es algo que estamos viendo en el Perú. De manera que hay que estar más alerta que nunca. ¿Usted cree que en el 2021 un liderazgo autoritario, populista, pueda tener una posibilidad fuerte? Yo creo que sin querer los grupos de izquierda en el Perú han levantado una ola gigantesca que se los va a comer. Yo tengo la impresión de que el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que va a sustituir al fujimorismo sociológicamente hablando en el espíritu popular peruano, una derecha conservadora y populista. ¿Una suerte de Bolsonaro peruano? Falta el líder, ¿no es cierto? Pero el movimiento ya existe, va a terminar ganando esta elección y va a ser un movimiento muy conservador, ¿no? Y creo que eso no lo ven los líderes de opinión en este momento, no se dan cuenta que están produciendo, creo yo, por no tener conciencia del sentimiento de la peruanidad, están despertando un gigante que se los puede comer. Ahora ese gigante no es democrático. Entonces yo estoy altamente alarmado por el hecho de que el Poder Ejecutivo, que debiera ser el garante no solamente de las formas, sino del fondo democrático del Perú, no esté siendo consciente de esto. Quiero preguntarle por el caso Lavallato y la manera en la que la Fiscalía y Poder Judicial están lidiando con esta gran investigación. ¿Cree que el equipo especial está ejerciendo de manera prudente su...? Yo creo que no han hecho nada. Mira, si no fuera por la confesión de las empresas, ellos no tendrían... Pero esta se ha dado en el marco de un acuerdo que fue conseguido por la Fiscalía. Aquí lo que tienen es lo que las empresas han decidido darle. Entonces, nos han vendido la idea de que es obra de la habilidad de los fiscales. Yo veo en realidad, si no hubiera la vocación de las empresas que han conseguido un gran arreglo, ¿no es cierto?, no hubieran conseguido ninguna información. ¿Usted que este acuerdo es más favorable para las empresas que para el Estado? Mira, yo no me atrevería a decirlo porque no lo conozco y el acuerdo no ha sido todavía homologado y no ha sido publicado. Lo que ha trascendido de él es lo que los fiscales han dejado de trascender. Pero sí me queda claro que sin la colaboración de las empresas involucradas en esto,
la Fiscalía no hubiera conseguido nada. Entonces, en realidad, lo que hay que ser es honesto y decir que está muy bien luchar contra la corrupción, pero reconocer que la información es proporcionada por las empresas. Finalmente, ellos son los que han entregado toda la información. De hecho, la Fiscalía no puede presentar ningún caso en la medida en que no consiga la colaboración de las empresas. Ahora hay una segunda empresa que está entregando información nueva y está llevando a nuevas detenciones de otras personas. Tú me podrías decir, pero claro, las técnicas son las que funcionan porque crean los incentivos. Totalmente de acuerdo. La gente actúa por incentivos. Si no hubiera una ley de colaboración eficaz, esto no se hubiera producido. Pero es la ley de colaboración eficaz la que ha creado los incentivos para que las empresas se sienten a conversar con los fiscales. Lo demás me parecen debates de abogados, de llamar la atención. Yo soy abogado, pero los abogados defienden puntos de vista. Ya cuando hablamos de política a largo plazo, lo importante son las instituciones. La aplicación de las prisiones preventivas en Perú, ¿le ha parecido razonable? Excesiva. No me parece razonable. Y no es razonable en el derecho comparado. 36 meses es una condena. Y eso se modificó, eso eran 18 meses, lo duplicaron. Parece que es absolutamente irrazonable. Menos con la tecnología. Hoy día le pones a una persona un grillete electrónico y sabes, por GPS, una distancia de más o menos 1 metro dónde está. Lo puedes monitorear permanentemente. Hay interpretaciones excesivas, por ejemplo el arraigo. ¿Cómo le pueden decir al presidente Kuczynski? Claro, después retrocedieron por presión de la opinión pública. Es lo importante que es la opinión pública a favor o en contra para decidir una prisión preventiva. Porque claro, ¿cómo le dijeron que no tenía arraigo? Si el señor tiene impedimento de salir del país. Eso, como es por definición un arraigo. Pues. El señor ha sido presidente de la República. Bueno, pero el juez Inestrosa tenía impedimento de salida y sí, pero no es el caso de Kuczynski, que ha sido presidente de la República, notoriamente conocido. Digamos, yo creo que ahí hay una falta de un criterio objetivo para manejar los problemas. ¿Cree usted que en general el escándalo Lavallato ha dañado la idea del mercado, de la libre empresa en la sociedad peruana? Bueno, depende, pues, ¿no? Cómo lo quieras ver, porque si tú ves, por ejemplo, que el escándalo de Lavallato alcanza a los principales líderes de la izquierda peruana o quienes fueron en su momento algunos de los principales líderes de la izquierda peruana, también podrías decir exactamente lo contrario. Si ves pero en colusión con empresas. Si ves, pero mercantilistas. Si tú ves que el escándalo de Lavallato es consecuencia de un diseño institucional, que la crisis de Lavallato es una imperfección del Estado, no una imperfección del mercado. Todo depende de cómo los presentes. Eso se verá en la próxima campaña electoral. Yo me imagino que los defensores del mercado dirán que el Lavallato es precisamente consecuencia del Estado. Y claro, los estatistas dirán lo contrario. Vamos a ver cuál es la consecuencia de eso, ¿no? Lo que sí ha dañado es la reputación del sector privado. ¿Cree usted que en el sector privado las empresas son realmente como se presentan, pro mercado, liberales o son mercantilistas? Hablar del sector privado ya es meter a mucha gente, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar porque es injusto y es incorrecto. Algunas empresas que son mercantilistas notoriamente o individuos que también lo son, empresarios individuales, otras que no lo son, que son muy competitivas y están abiertas al mundo. El Perú tiene, digamos, por ejemplo, a nivel del empresariado minero, el Perú es considerado un país del primer mundo, que tiene empresarios fantásticos, gente de primer nivel, que trabaja con los mejores estándares internacionales y un mercado totalmente abierto a la competencia internacional. Entonces sería muy injusto generalizar. También hay mercantilistas en el mundo sindical, que se dedican todo el día a traficar influencias. También hay mercantilistas en el mundo profesional, que se dedican todo el día a tratar de limitar la competencia. El mercantilismo es la primera etapa de desarrollo del capitalismo. Es el capitalismo antidemocrático. Se trata de pasar del mercantilismo a una economía de mercado. Esa tarea nunca ha sido sencilla y nunca ha sido fácil. Estamos por cumplir 200 años como república. ¿Cree usted que hay alguna razón por lo menos para ser optimista sobre el futuro? Sí, se come bien. Esa es la única. ¿Qué más? Mira, Gastón Acurio representa una suerte de, yo se lo he dicho una vez, de velaundismo culinario, ¿no? El velaundismo ha sido el gran movimiento político del siglo XX, no el aprismo, los apristas creen que han sido ellos, pero ha sido el velaundismo el más exitoso. Y Gastón ha logrado que el Perú pase del Perú como doctrina al Perú como cocina.
¿no? Y yo creo que ese camino que nos ha devuelto el orgullo nacional, pues los peruanos están orgullosos solo de una cosa hoy día en el Perú. ¿Hay manera de transferir ese orgullo hacia otros sectores de...? Ocurrirá competitiva y evolutivamente. Los pueblos evolucionan culturalmente y eso es un proceso espontáneo. Fíjate, el Perú es un país mágico, no un país religioso. En el Perú el tiempo no es ni circular como en Asia, ni secuencial como en Europa. En el Perú el tiempo es simultáneo. Todo ocurre todos los días permanentemente. Todos los días es la guerra con Chile. Todos los días llega Pizarro. Todos los días matan a Atahualpa. Todos los días el Perú le gana a Bulgaria. El tiempo es permanente, como decía Santo Tomás, San Agustín, el eterno presente, ¿no? Entonces, en un país del eterno presente, donde el tiempo es simultáneo, que haya un solo motivo de orgullo es suficiente para la construcción de una cultura. Doctor García, muchas gracias. Gracias a ti.